Por su parte, en Venecia se estaba fraguando el germen que dio origen no solo al actual sistema bancario de hoy día, sino también al modelo político-social de los últimos 2-3 siglos, cuando en el año 1577, por primera vez en la incomparable historia de la Serenísima República, se rompe el poder hegemónico de Venecia y sus alianzas con Roma, al surgir por vez primera una oposición que se llegó a denominar los Giovanni, los jóvenes, nuevos ricos que atribuían la decadencia de Venecia a la España de Felipe II y a las viejas prácticas de los hasta entonces predominantes vecchio, los viejos, ricos conservadores más relacionados con Roma, que simpatizaban con la Contrarreforma. 5 años después, los Giovanni toman el poder en el Senado y se funda a la par el primer banco público de Venecia, la Banca de la Piazza di Rialto, o Banco de Venecia, siendo emulado en 1609 por el Weisselbank en Ámsterdam y en 1619 por el Banco Giro, también en Venecia. Todos ellos pioneros en la innovación del modelo bancario, puesto que desde ahora la oligarquía se hacía cargo del Estado. Una jugada maestra, toda una revolución poco o nada destacada por la historia oficial. En las primeras 2 décadas del siglo XVI, mientras en Ámsterdam se funda la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que asume y continúa el fructífero comercio marítimo de Venecia, que los aupó a lo más alto, y poco después se funda el Banco de Ámsterdam como moderno y novedoso banco central de capital veneciano, en la Serenísima República, un brillante monje servita, conocido como Paolo Sarpi, toma el relevo de Gasparo Contarini al frente de la gestión del traslado de Venecia al norte de Europa. Y para ello provocaron en 1606 un conflicto con el Papa de Roma, que acabó en un interdicto y en la excomunión de Venecia, lo cual supuso en 1616 la ruptura definitiva del poder mundial por entonces, Roma-Venecia, y el inicio de la era moderna. Si bien en torno a la creación de los bancos de Ámsterdam y Londres aparecen muchos nombres, varios de ellos judíos, el capital, los fondos necesarios, fue inyectado por Venecia, los denominados fondi, que al trasladarse de frontera pasan a llamarse bonier, lo cual convierte a los venecianos en accionistas de la banca central y de sus herramientas financieras de alcance global de hoy día, y a los demás en ejecutivos y testaferros. Estos accionistas venecianos están, sospecho, probablemente dirigidos por el Inquisidor Consejo de los 10, creados en Venecia en 1313 y casual o causalmente 3 años después de la expulsión de los templarios, y disueltos según la historia en el año 1797. Con toda razón, historiadores como Michel Fratiani y Franco Spinelli, que investigan la historia del capital y de la economía, hoy día se preguntan si Venecia sabía de antemano que se avecinaba su decadencia. Ya centrándonos en el siglo XVII que nos ocupa, en el año 1618, actuando como el consultor oficial del gobierno veneciano, el monje servita Paolo Sarpi dirigió en persona la firma de la Alianza Veneciana-Holandesa, que incluía un paquete de defensa mutua contra los Habsburgo. Y cuando los holandeses reanudaron la guerra directa contra los españoles en 1621, los venecianos suministraron al gobierno de La Haya más de 1 millón de ducados para la contienda. Para mostrar la planificación a largo plazo involucrada en este movimiento hacia el norte, debemos volver, por un instante nada más, la vista atrás a los años alrededor del año 1570, en que los Giovanni auguraron que el comercio futuro no iría por tierra como en el pasado, sino a través de las rutas marítimas recién descubiertas por el oeste hacia las Américas y al este alrededor del Cuerno de África, y que por tanto su tiempo estaba limitado,
y se requería un movimiento hacia el nuevo centro de poder en el Atlántico para adaptarse a las nuevas ramificaciones geopolíticas. Para cumplimentar esta tarea se necesitaba inteligencia, infiltración y gestión política. ¿Y quién mejor que el mentor y líder de los Giovanni, Paolo Sarpi, para mover a Venecia a una alianza estratégica y militar abierta con el norte, y así salvar el sistema del imperio veneciano? Esto se logró, como hemos visto, a través del trabajo inicial de Contarini y el círculo interno de Sarpi, que incluía, por ejemplo, a Giovanni Francesco Sagret, a Niccolo Contarini, Andrea Morosini, Leonardo Donato, Marc Trevigiano, Ottavio Buono, Domenic, Antonio Chirini, Mario Sani, Leonardo Mocenigo, Jacopo Morosini, entre otros. De las 430 cartas de la voluminosa correspondencia de Sarpi, que se salvaron del fuego en el año 1769, se puede vislumbrar su poder desde su centro de operaciones, donde recibía puntual información sobre el comercio de oro español, los movimientos de la flota holandesa, los cambios políticos en Egipto y Persia, y el tema de la colonización de las Américas. Y por supuesto también existe la correspondencia científica y filosófica con varios personajes. Además de la extensa y tupida red de contactos por todo el mundo, que para hacernos una idea mencionemos por ejemplo a Henry Wotton, Francis Bacon, Vicancio, Philippe Duplessis-Mornay, François Hotman, Marco Antonio de Dominis, Ugo Grocchio, Giovanni Diosdati, Isaac Casaubon, entre otros. La maquiavélica política veneciana consistió en fagocitar guerras de religión, esto es clave, entre luteranos, calvinistas y anglicanos, por una parte, y los dominados por los jesuitas de la Contrarreforma del Concilio de Trento por otra, dando lugar a ambos lados de este conflicto para manejarlos. Por ejemplo, insistiendo en el mantenimiento de una dinastía y una iglesia protestante en Inglaterra, para generar conflictos con las monarquías católicas, aconsejando políticas antiespañolas para energizar la rivalidad imperial con Madrid y evitar que el ejército español estacionado en Milán tuviera alguna oportunidad para conquistar Venecia.